¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, Última Mirada Internacional con Raúl Sor. Y si el año pasado marcó algo, marcó la irrupción por segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, y por Dios que pasaron cosas no solamente con Trump, pero además el mundo está bien desordenado, pero aparece el gobernante del país más potente y poderoso de hasta ahora, y todo se desbarata de alguna manera. Cuéntanos un poquitito de eso. Gracias por estar una vez más con nosotros, Raúl. Hola, Fernando. Sí, bueno, terremoto Trump realmente ha sacudido el mundo. Cuando digo el mundo, esto ha tenido impacto no solo tremendo en Estados Unidos, sino que el conjunto de las relaciones internacionales, los balances de poder se han ido tambaleando y no sabemos dónde va a terminar esto, pero lo que sí sabemos es que el mundo, así como lo conocíamos, y por ejemplo la Alianza Atlántica de la que se ha hablado tanto, la alianza entre Europa y Estados Unidos, que ha sido uno de los pilares centrales del orden internacional, bueno, se ha resquebrajado, no se ha venido abajo, ni mucho menos, y esto ha sido un sacudón que se podía prever. Es decir, Trump venía anunciando su malestar desde hace bastante tiempo con digamos, los europeos en su conjunto, que no estaban aportando, que por decirlo en términos coloquiales iban a la cochihuahua en el gasto militar, que Estados Unidos gastaba cerca del 4% de su Producto Interno Bruto en defensa, y los europeos, la mayoría de ellos no llegaba al 2%, de manera que Estados Unidos era el garante de la seguridad de los europeos y, bueno, Trump venía golpeando la mesa diciendo, señores, los europeos no son ningunos pobrecitos, ellos pueden velar por su propia seguridad, están abusando de nosotros, y este era un discurso recurrente, sí, que además Estados Unidos venía a regañadientes, y especialmente el Partido Republicano, el partido en el gobierno, el partido de Trump, el partido de la derecha norteamericana, venía manifestando resquemores de la ayuda que se le brindaba a Ucrania. Y de hecho ya había rechazado algunos préstamos, algunas ayudas a Ucrania, las tuvo paralizada durante 6 meses, para gran alarma de los ucranianos naturalmente. Y por lo tanto se veían síntomas de lo que podía ocurrir, pero nadie se imaginó que iba a ser tan cruento y que todo esto se iba a gatillar en un episodio en la Casa Blanca en que el presidente Volodymyr Zelensky, bueno, choca frontalmente con Trump y su vicepresidente, el señor Vance, y tienen un altercado insólito, sin precedentes en términos diplomáticos. Es decir, si tú invitas a alguien a la Casa Blanca, no es para amonestarlo públicamente y decirle, ¿sabes qué más? Mándate solo. Exacto. Y tú viniste a nuestro país, lo que le dijo el vicepresidente Vance, y te fuiste a meter con la oposición, te metiste en política interna y fuiste a una reunión del Partido Demócrata, un mitin electoral. ¿Qué te has imaginado? En fin, lo basurió en forma muy explícita y absolutamente insólita. Y bueno, y esto ha sido la gran noticia de los últimos días. Sí, no, de todas maneras. Y además, lo que facilita, creo yo, a Trump, el poder cambiar, si tú quieres así, tan rápidamente de aliado, es que, como lo hemos dicho varias veces acá nosotros, Raúl, las alianzas entre las superpotencias hoy día no están dadas por variables ideológicas, están dadas por variables de poder. Y por lo tanto, nunca, creo yo, un presidente de Estados Unidos en circunstancias parecidas a esta, con una Unión Soviética o con una Rusia comunista, hubiese ocurrido esto de que de repente abandonas a Ucrania y pololeas con Vladimir Putin. Exacto, pololeas. Porque no hay, hoy día no hay básicamente ligazones ideológicas para estar juntos, como sí pasaba en las grandes coaliciones que habían antes,
sino que hay una cosa que hay que ordenar, a juicio de estos superpotencias y sus gobernantes, hay que ordenar el mundo de acuerdo a quién tiene poder. Exacto. Y bueno, yo diría, no es un pololeo, es un coqueteo. ¿Ah? Todavía no están en el pololeo, pero Ya. este coqueteo, lo que tú has dicho es muy importante porque pasa por las estructuras de poder y en el poder internacional Rusia ha venido disminuyendo su importancia. Rusia no está entre los 10 primeros, las 10 primeras potencias económicas. Económicamente, Rusia es un país medio con un arsenal de gran potencia, sin Claro. duda. Pero, digamos, el arsenal es solamente un factor. El poder militar no es el factor necesariamente decisivo, sobre todo en tiempos de paz. La gran amenaza que ve Estados Unidos, y este es el cambio, que Estados Unidos lo venía anunciando desde hace mucho, ellos se quieren concentrar con China. Y Sí. digamos, el abandonar a Rusia y decir, nos abuenamos con Rusia, Putin no es un peligro, es un peligro para los europeos. Pero como dice Trump, nosotros tenemos dos hermosos océanos que nos protegen. Claro, entonces las cosas se ven muy distintas en Europa a cómo se ven en Estados Unidos de cara a Rusia. Estados Unidos, objetivamente, hoy no ve una amenaza directa de parte de Rusia. Y los cambios de poder que puedan darse en Europa, bueno, sí, son algún problema, pero Estados Unidos ha tomado la decisión desde hace mucho tiempo de dejar Europa y concentrarse frente a China. Sí. Y las principales medidas las está tomando en Asia, alianzas con India, es decir, está desplegando todo tipo de elementos, digamos, desde los metales y, por ejemplo, Trump ha vuelto a la idea antigua, por ejemplo, el acero norteamericano y a poner aranceles a las importaciones de acero, porque todo esto, digamos, él quiere recuperar la base industrial y él considera que China ha ido quitándole una serie de mercados y por lo tanto este enfrentamiento económico, político, diplomático con China, que no ha sido militar afortunadamente y ojalá nunca lo sea, pero en una diversidad de campos están chocando, se están friccionando permanentemente. Lo hemos visto en Chile, cómo compite Estados Unidos por tener mayor influencia, cómo pone condiciones que si ustedes lo hacen con China, entonces, digamos, no van a poder entrar sin visa. Se dio con el tema de los pasaportes, por ejemplo, la fabricación La de visa waiver, sí. Claro, pero que Chile quería, contrató una empresa china para que fabricara los pasaportes. Y Estados Unidos dijo, no. Lo mismo ha pasado en ciertas esferas de las comunicaciones, con el G5, con una serie de sistemas que Estados Unidos... Con plataformas digitales como Exacto. TikTok y todo. En fin. Y Estados Unidos ha advertido que, digamos, si optan por China, entonces no pueden contar con nosotros. Y, por cierto, Estados Unidos tiene una proyección de poder extraordinaria también en el campo industrial, de manera que te pone ante una situación compleja. Y esta pugna por, no diría todavía una pugna por la hegemonía, pero una pugna entre estas dos superpotencias, China y Estados Unidos, se ha venido, digamos, agravando y, en definitiva, ambos países también están, buena parte de su esfuerzo militar está destinado a inhibir al otro o, en el caso, con la hipótesis que en el caso que tengan un conflicto puedan salir victoriosos. Terminé de leer de nuevo durante el verano un libro de dos profesores que son de la Universidad de Harvard, que causó en su momento un remesón gigantesco, porque el título del libro era Cómo mueren las democracias. Tú te acordarás de Stephen Levitt y el otro se volvió. Y ahí ellos toman una serie de ejemplos, o como mueren los grandes poderes o las grandes potencias. Bueno, y toman una serie de ejemplos históricos de cómo de repente países que estaban en lo top de lo top
ya sea por su poder monárquico o por su poder territorial, empiezan a decaer y se transforman en países mediocres en términos potenciales, básicamente con esta relación que hay entre, por cierto, las inflaciones versus el costo, los ingresos de los habitantes, pero además con todas las emergencias de nuevas naciones que empiezan a quitarle lo que podría haber sido el monopolio de aquellas cosas que en ese momento eran extraordinariamente importantes para todo el mundo, como el caso de lo que está pasando hoy día con los vehículos en el caso chino, por ejemplo, que es lo que más uno lo nota. Ajá. Y bueno, y a veces las grandes potencias decaen y hasta se mueren. Bueno, si uno lo quiere poner en términos de figura, la electromovilidad versus el petróleo. Y es bien sintomático que Trump lanza este eslogan drill, baby drill, perfora, Perfora, baby, perfora, sí. perfora. Y con lo que quiere decir, explotemos el petróleo. Y, digamos, China ha dicho el petróleo es, aunque ellos también consumen mucho, han dicho es el combustible del pasado, el futuro es la electromovilidad. Y bueno, son dos, Estados Unidos está muy atrasado en términos de electromovilidad comparado con los chinos, en una serie de rubros. Y bueno, esto está por verse cómo se va a resolver, pero claramente Estados Unidos ha venido perdiendo terreno en una serie de industrias estratégicas importantes, y China ha venido ganando ventaja. Habrá que ver, por ejemplo, una de las carreras que está pendiente, y cuando digo pendiente, tiene nuevos capítulos todos los años, es la carrera espacial, donde Estados Unidos, digamos, Todavía tiene una delantera. Tiene una delantera y tiene una vitalidad extraordinaria, pero China tiene logros que son extraordinarios, digamos, en términos, si tú lo miras en cuán poco tiempo lo han hecho, si tú lo proyectas a futuro, esto, bueno, uno tendría que concluir que los chinos van a tener ventaja, porque en menos tiempo han hecho tanto o más que Estados Unidos, o hasta cierto punto los están empatando. No los han empatado realmente, pero se han acercado mucho. De manera que tú lo ves en una serie de temas. Por ejemplo, China está increíblemente avanzada en la desmonetización de su economía, es decir, el pago virtual en China pero están avanzadísimo en relación a Estados Unidos y al conjunto de Occidente. Entonces tú vas viendo rubro por rubro, allí donde los chinos se han concentrado, y esa es la ventaja de un Estado centralista que tiene una planificación, esa es la gran ventaja, y eso tiene un gran defecto también. Cuando el Estado centralista se equivoca, bueno, los costos son brutales. Ahora, ahí hay dos puntos, Raúl, que han aparecido como señales, pero que no se han materializado todavía en las grandes dimensiones de todo el mundo, que son nuevas colisiones, los BRICS, pero sobre todo los BRICS sacando una moneda que le compita al dólar. Y cuando tú entras a competir con la moneda que regula o que maneja todo el mundo, ya tú estás mandando un mensaje de que, oye, una vez que esta cosa de alguna manera quede ya latente, se mantenga como un estándar, tu moneda deja de valer. Sí, claro, y en el caso de Estados Unidos ha abusado en forma bastante significativa del dólar, es decir, y ha financiado parte de sus déficits con la hegemonía del dólar. Por lo tanto, cuando el BRIC dijo que vamos a tener otra moneda, Estados Unidos cayó como una tonelada de ladrillos encima de la propuesta y advirtió, y esto lo hizo Trump, dijo, ni se les pase por la cabeza, porque el que se meta en eso, olvídese de las relaciones con nosotros. Y el BRIC es Brasil, es India, China. China podría hacerlo, pero India tiene intereses directos, también lo tiene, bueno, Rusia está en una situación
partimos el programa con la relación extraña que hay con Rusia, entre Estados Unidos y Rusia ahora, y, digamos, Brasil no podría dejar el dólar, digamos, si Estados Unidos lo enfrenta económicamente, bueno, Brasil no podría seguir adelante. Por lo tanto, ahí hay una serie de interrogantes y Estados Unidos usa todo su poder, que es enorme, para intimidar a aquellos que busquen desafiarlo en el tema de la moneda. El tema de la moneda, claro, porque hasta ahora, y todos nosotros, los que nos están viendo, por cualquier cosa que haya ocurrido o hayan viajado, etcétera, saben que la moneda internacional por definición es el dólar. Exacto. El euro, que se pensaba que podía competir, claro. Está muy, pero muy por detrás. Y, por ejemplo, en Chile es difícil obtener euros. De hecho, si tú quieres hacer una transacción internacional, tienes que pasar a dólares, y de dólares, con los dólares te compran euros. Así que tú pagas primero para comprar los dólares y con dólares pasas a la moneda europea, a la moneda común europea. De manera que el euro era la única moneda internacional que podía competir, digamos, por lo menos en Occidente, con el dólar. Y de hecho, todavía la dominación del dólar es absoluta. Oye, la otra variable que hemos conversado en la presencia y prestancia de Donald Trump en la Casa Blanca en este segundo mandato tiene que ver con cosas que parecían, qué sé yo, casi esas acotaciones que él siempre hace, pero que eventualmente cuando un presidente de una superpotencia habla mucho, tarde o temprano todos empiezan a mirar qué tanto los actos siguen las palabras. Y él fue tajante en lo que parecía un chiste, que después dijo que no era un chiste, en calificar a Canadá como el estado potencialmente número 51, calificar el retorno del Canal de Panamá para Estados Unidos y la posesión y control de Groenlandia, que es una isla, si bien es autónoma, está asociada a Europa y particularmente a Dinamarca. Así es, y ha seguido insistiendo con lo de Groenlandia y con lo de Panamá. Lo de Canadá, yo creo que él se debe haber alarmado un poco con la reacción de los canadienses. Sí. Que fue muy rápida. Rápida y de indignación popular, es decir, con gestos como poner en muchos supermercados, compre canadiense, no compre estadounidense, es decir, una reacción realmente masiva de parte de los canadienses, cosa que quizás él no esperaba y no sé cuán en serio lo dijo, y ese es el problema con Trump, que tú no sabes cuándo está blufeando y cuándo está hablando en serio. Tampoco lo sabemos con el Canal de Panamá, cuando dice que está dispuesto a retomarlo, punto. Y que Groenlandia también, y que a la población él le ofrece condiciones extraordinarias. Y bueno, él es bastante, uno lo vio en su última alocución en la cuenta que rindió, 1 hora y media, y cada momento, nunca las cosas han sido mejores. Todo siempre es lo mejor. Exacto, y no hay precedente en lo que vamos a hacer. Digamos, él tiene un lenguaje superlativo muy, muy marcado, pero en todo caso digamos, el viraje que se ha dado y cómo ha marginado al viejo continente, a los europeos, de la política internacional, el reunirse con Rusia sin invitar a los europeos, subordinar a Ucrania y ponerla, entre comillas, en su lugar, y eso fue lo que hizo con Zelensky. Oye, no vengas acá tú a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, pero literalmente, tú no eres nadie, y se lo dio a entender, nadie. Y para dolor de Zelensky ha tenido que admitir y pedir, los estadounidenses usan una expresión que yo la encuentro muy buena, humble pie, es decir, una torta de humildad. De humildad, claro. Entonces te hacen comer torta de humildad. Y realmente Trump le dio una porción grande de humble pie a Zelensky. Y bueno, Zelensky ha tenido que mandarle una carta bastante humillante
después del enfrentamiento que tuvieron, en el que finalmente le dice, sí, sí, dime dónde tengo que firmar el acuerdo de minerales que tú quieres explotar en Ucrania, no me vas a dar ninguna garantía de seguridad, lo entiendo, no te preocupes, y así sucesivamente ha renunciado a todas sus demandas originales. Bueno, esa es la realidad del poder. Ese es El poder desnudo. Así es. Finalmente, el que tiene la fuerza, La ejerce. hay una expresión en inglés que siempre la he encontrado tan sucinta y verdadera, might is right. El poder Es lo correcto. tiene la fuerza, es la verdad. Bueno, vamos a tener que seguir con esto porque el mundo está muy convulsionado por una serie de cosas, particularmente por este conflicto hoy día entre superpotencias. Vamos a tu libro. El libro realmente es, esta mujer se merece absolutamente... El premio Nobel que ganó. Se lo ganó, pero absolutamente. Han Kang, Imposible decir adiós. Esto es de Random House, la editorial. Y bueno, Han Kang es una escritora extraordinaria, es una poetisa y tiene una prosa increíble. Ahora, este es un libro muy diferente a otros y en que, digamos, hasta, no voy a decir qué número de página, pero hasta bien avanzado el libro, es sobre sus observaciones y ella tiene una clara obsesión que la tienen muchos autores con la nieve. Con la nieve. Con la nieve. Y cómo cae la nieve, los copos, las distintas y todas las formas. analogías que se puedan hacer. Exacto. Y cómo se cubre la tierra. Y bueno, cuando uno ve nevar, la nieve tiene un encanto especial, Sí, sin claro. duda. Pero ella se pasa mucho de esto sobre este tema y como otros libros, se ubica en la isla de Jeju. La isla de Jeju es una isla digamos, hacia el Océano Pacífico, una isla muy singular, muy bonita. Yo tuve la suerte de visitarla. Y Jeju es, fíjate, ahí vi un fenómeno, un pequeño paréntesis, que no había visto en ninguna otra parte. Y que llegan miles de turistas a ver ese fenómeno. Y es que la fuerza de gravedad no opera. Y, por ejemplo, tú pones una botella en una ladera de un cerro, en una carretera, y la botella camina hacia arriba. Más arriba. Gira hacia arriba. Y es un fenómeno increíble. Y te llegan los turistas, entre ellos yo fui uno de ellos, tú te vas y te compras una gaseosa y la pones en la carretera. Y sube el cerro. No es que sube el cerro, Ya. pero empieza a girar hacia arriba. Y ese fenómeno es un fenómeno que lo han estudiado mucho que y eso está estudiado por la física y todo eso. exacto, y me dieron alguna explicación de gravitacional, etcétera. Nadie lo tiene muy claro, pero es una atracción turística esta isla Jeju. Pero más importante que eso, y lo sustantivo, en esa isla el régimen militar, la dictadura militar coreana, anterior a la guerra que tuvo de la separación de Corea del Norte y Corea del Sur, la guerra civil que tuvieron, en la cual intervino Estados Unidos, en esta isla Jeju había una población relativamente progresista. Al progresismo en todas partes, cuando hay situaciones de tensión, les decían comunistas, pero según explica Han Kang, eran simplemente personas que querían cambios sociales y bueno, allí asesinaron en esa isla cerca de 30.000 personas. 30.000 personas, es decir, una parte muy importante de la O sea, población. esta isla es coreana. Esto. Es coreana, claro, Ya. absolutamente. Es como decir Isla de Pascua. Ya. Pero mucho más cercana, está mucho más vinculada al continente. El vuelo es un vuelo corto, digamos, desde la península hasta la isla. Y en ese periodo, fíjate, se estima que en Corea del Sur fueron asesinadas 300.000 personas. Y buena parte de los mayores crímenes lo cometieron coreanos del norte, de aristócratas, si tú quieres, o gente acomodada de Corea del Norte, que habían perdido su posición, es decir, cuando los comunistas toman el poder en Corea del Norte, toda esta población desplazada de Corea del Norte, resentida, que habían perdido su territorio, emigran a Corea del Sur y ellos son
clave en esta represión brutal que, como ella describe, no respetó niños, guaguas, mujeres, es decir, a diestra y siniestra, evacuaban pueblos enteros y los masacraban. Y ella con gran detalle entra y describe qué es lo que pasó. Realmente es, y como tiene una pluma, pero absolutamente superior, no deja, siempre te conmueve, e incluso en las descripciones bastante anodinas de cómo está vestida su amiga, que además es un cuento de dos amigas, y de eso se trata, el imposible decir adiós, la relación de estas dos amigas, y ella tiene algo de realismo mágico. Tú nunca sabes si está soñando o realmente está ocurriendo, si esto lo imaginó o lo vivió. Bueno, el libro entonces se llama Imposible decir adiós, de Han Kang. Muchas gracias por esta oferta literaria, Raúl, y nos seguimos viendo aquí los días jueves con el análisis internacional. Muchas gracias. Sin falta. Chao. Muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Última Mirada. Hasta luego.